Muchas gracias por acompañarnos. Muchos temas con derechos humanos en general, pero vamos a tocar uno muy particular. Hoy es el Día Nacional de los Derechos Humanos y vamos a hablar con quien ha representado en el gobierno ese trabajo específico, recorriendo varias veces el país, yendo al exterior, defendiendo el nombre de Colombia, defendiendo las políticas también de derechos humanos y desde luego la preocupación que hay por varios temas que vamos a tocar hoy. Doctor Francisco Barbosa, alto consejero presidencial para los derechos humanos, gracias por acompañarnos y bienvenido. Muchas gracias, Julio. Un saludo a la teleaudiencia el día de hoy. Bueno, muy contento de estar acá como siempre. Hoy Día Nacional de los Derechos Humanos. Hoy Día Nacional de los Derechos Humanos, pero yo más allá de efemérides sobre los derechos humanos, yo creo que lo importante es que todos los días son los días de los derechos humanos en Colombia, que sigamos respetando y garantizando esos derechos humanos e invitar a la ciudadanía para que también hagan parte de un proyecto nacional que debe ser el de que no exista ni un solo muerto más, ni un solo líder asesinado más, ni un solo líder político más. Debo preguntarle a usted cuántas veces ha recorrido el país en lugares, además apartados, y tengo por qué preguntárselo. Yo creo que he estado 3 veces, le he dado a los 32 departamentos de este país la vuelta en este año que pasó. He estado en todos los territorios más complejos del territorio nacional. Creo que, como lo decía el presidente de la República hace unos días, necesitamos más trabajo en el territorio y menos en los escritorios. Este país se había acostumbrado a tener funcionarios que estaban permanentemente pontificando desde Bogotá o pontificando desde las grandes ciudades, y hoy tenemos unos recorridos importantes sobre pequeñas zonas, no solamente las zonas de los 170 municipios PEDET, que son las zonas especiales que se acordaron en el pacto entre el gobierno anterior y las FARC, sino también una pluralidad de municipios que necesitan la mano del gobierno nacional y que necesitan al mismo tiempo que el Estado llegue a los territorios. Usted acaba de llegar de Chocó. Llegué de Chocó, estuve en el andén chocuano hace un par de semanas, estuve en Acandí, estuve en Bahía Solano, en Nuquí, estuvimos Juan Chaco, visitamos la base naval de Bahía Málaga, luego Buenaventura. Es decir, eso es una zona que requiere mucho trabajo del Estado. Hay algunos problemas relativos a narcotráfico, minería ilegal, grupos armados en la zona de Juradó, muy cerca de Bahía Solano y de Nuquí. Esa es una zona que nosotros tenemos que avanzar y allá tenemos ya inversiones sociales importantes. Tuvimos un gesto, de hecho, que me parece importante decírselo al país. El señor presidente de la República, en el marco de esta visita que yo hice, le informé que había más o menos unos 200 niños que no tenían cómo participar en las Olimpiadas Deportivas después de las competencias que se dan entre Juradó, Nuquí y Bahía Solano, y pudimos trasladarlos a Quibdó para que participaran. Creo que todo ese tipo de cosas son importantes porque le llega a la comunidad un mensaje que el Estado es mucho más grande. La retaliación se produjo y días posteriores entraron personajes al municipio, se molestan porque el Estado va, se molestan porque nosotros estamos ahí, creen que el Estado es de ellos, pero mire, Julio, nosotros no nos rendimos, nosotros avanzamos en el territorio y en las visitas a esos territorios y le mandamos un mensaje al país y un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, diciendo que nosotros no vamos a ceder un ápice de este territorio y vamos a seguir llevando la inversión social, la justicia y el Estado como tal a esos lugares que han tenido una deficiencia de Estado por años. Quiero entrar en temas específicos de derechos humanos porque usted acaba de reunirse con la consejera para Naciones Unidas, la señora Michelle Bachelet. En esa conversación, ¿qué temas se tocaron y qué podemos extractar de todo eso en lo que está sucediendo en el país? No, se tocaron varios temas. Yo creo que el primero de ellos fue explicarle la dimensión del famoso video en donde apareció alias Iván Márquez, alias Jesús Santrich y otros alias en el cual amenazaron al pueblo colombiano y amenazaron a la ciudadanía. Nosotros le informamos que esa banda, una banda, pues primero no es una guerrilla de las FARC ni nada de eso. En segundo lugar, que el gobierno nacional no va a ceder al narcotráfico, ni le va a ceder tampoco al terrorismo ni a la extorsión. Se combatirán con la Constitución y la ley, siempre, por supuesto, en el marco de los derechos fundamentales que están en nuestra Constitución. Y además le confirmamos al mismo tiempo que tenemos un compromiso con la implementación del acuerdo, pero no solamente la implementación del acuerdo, la implementación del Estado en los territorios. Y le expliqué las cifras, que son cifras muy, muy importantes
inversiones muy importantes que se han venido haciendo en esos territorios. Más de 6 millones de dólares en proyectos productivos, más de 2 millones de dólares, 1 millón de dólares en proyectos individuales. Se recibieron los 2 planes de desarrollo territorial, ya tenemos los 16, se ha beneficiado más o menos pues todo tipo se han beneficiado a varios de esos municipios con acueductos, con vías terciarias, con polideportivos, y no vamos a parar. Creo que ahí se le planteó eso, o esta semana Emilio Archila, consejero para la estabilización, está en Ginebra, va a ir a Bruselas y va a hacer una explicación muy puntual sobre estos asuntos. Y yo creo que la señora Bachelet, la respuesta fue la de entender lo que nosotros hemos venido haciendo. El día de ayer, por ejemplo, se produjo una declaración de la embajadora de la Unión Europea en Colombia, Patricia Lombard, indicando que confía en el gobierno nacional y que el gobierno nacional ha implementado adecuadamente el acuerdo. También, además, tuvimos la visita de la misión de verificación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que manifestó una plena confianza. Yo estuve en esa recepción a los embajadores del Consejo de Seguridad y a los miembros del Consejo de Seguridad en una delegación en cabeza del canciller Carlos Holmes Trujillo, el señor presidente de la República. Entonces nosotros estamos muy confiados en eso y Michelle Bachelet entendió el mensaje. Un segundo aspecto, Julio, fue el tema de Venezuela. Se le explicó muy bien, claramente de ese video se colegía, se deducía que hay un vínculo entre el ELN y ese grupo o esa banda de personas. Le informamos de la situación y al mismo tiempo le dijimos que hay una especie de trabajo mancomunado de esas organizaciones. Ya el general Navarro ha hablado de algunas cifras, habló de más de 1000 miembros del ELN en ese país, en Venezuela, más de 600 de disidencias FARC allá en ese país, y informamos que eso está alimentado por el narcotráfico, por la extorsión y por el terrorismo, básicamente, y le dimos una explicación muy puntual de lo que está ocurriendo. El día de hoy presentó su informe oral sobre el caso venezolano y recogió varios de esos elementos que nosotros le planteamos en la reunión el día martes en Ginebra. Doctor Barbosa, ¿por qué es importante, que pueden ser muchas las críticas, por qué es importante presentar este tipo de informes ante Naciones Unidas? Yo creo que es muy importante porque hoy vivimos en un mundo globalizado, Julio. Nosotros vivimos en un mundo en el cual es necesario entender, por ejemplo, que los derechos humanos no son una política nacional. Los derechos humanos son una política global. Nosotros tenemos una concepción de que los derechos de las poblaciones deben respetarse independientemente de la nacionalidad. La batalla que ha dado Colombia, en el caso de Venezuela, por ejemplo, en la Organización de Estados Americanos o en el Grupo de Lima, también tiene relación con los derechos fundamentales de millones de venezolanos que se encuentran en ese país. Nosotros hemos venido recepcionando en Colombia ya más de 1.400.000 ciudadanos de Venezuela que se encuentran en 920 municipios en Colombia. Colombia tiene 1.100 municipios, sí, 920, todo el territorio nacional. Esta cifra es una cifra importante porque es una cifra que se demuestra cuando constatamos el servicio educativo colombiano y vemos que en 920 municipios hay niños venezolanos inscritos haciendo su educación escolar. En el tema de salud ni hablar, nos están naciendo más de 50 niños diarios en Colombia, 12 por ejemplo en Atlántico, donde hay una ruta de sanidad muy importante que también estuvimos visitando hace un par de semanas. Luego, yo lo que creo es que los derechos humanos son una concepción global y por eso es bueno ir a Naciones Unidas. El país está internacionalizado y nosotros le queremos explicar al mundo qué es lo que ha venido pasando y contarle al mismo tiempo que Colombia no cede la aplicación de la ley y la Constitución en su territorio. Muy bien, hablemos de una situación particular que se ha presentado en los últimos días y quiero su percepción porque el asesinato de líderes, el tema de amenazas, particularmente lo que ha pasado en los últimos días, ¿preocupa al gobierno? Preocupa mucho. Yo creo que nosotros hemos venido trabajando desde el día 1 en esa circunstancia. Yo creo que hay que decirle a la opinión pública que esto no es un tema nuevo. Julio, usted sabe que desde el año 2016, cuando se estableció, digamos, esa categoría de líder social, se había venido presentando crímenes a los líderes sociales. Desde antes se había venido hablando de defensores de derechos humanos asesinados. Llevamos más de 30 años en esta dinámica en el país. Se ha venido cambiando un poco esa percepción.
pero nosotros recibimos 221 asesinatos al 2018, al 7 de agosto. Al día de hoy tenemos 87 asesinatos, según las cifras que nosotros tenemos. Ha habido unas reducciones más o menos que fluctúan entre el 25 y el 35% en los últimos 3 meses, frente a lo que ocurrió en el último año del gobierno del presidente Santos o en los 2 últimos años. Pero eso es insuficiente para explicar que cualquier crimen de cualquier colombiano en Colombia pues es algo que nos duele, es algo que nosotros hemos venido denunciando también. Y además hemos enviado un mensaje. Yo creo que un mensaje ético que hay que mandarle al país es el siguiente: tienen que articularse las autoridades nacionales, departamentales y municipales. Yo creo que con este nuevo escenario electoral que se viene en octubre, sí, los nuevos mandatarios, tanto de gobierno departamental como de gobierno municipal, tienen que saber que más allá de sus programas de gobierno, la defensa de los líderes sociales y de los derechos humanos debe ser un pilar fundamental de su gestión como mandatarios. Si Colombia no entiende esa dinámica, pues es imposible frenar esto que ha venido ocurriendo. Tenemos que hacer un trabajo en los territorios. Es allí donde podemos evitar esos crímenes. Mire usted, le doy una cifra. Colombia es un país, como decía anteriormente, que puede tener tiene más o menos 1.100, algunas cifras 1.106, hablan de 1.123 municipios, pero en 66 municipios, de 1.100 municipios, 1.123, se producen crímenes de líderes sociales o se han producido crímenes de líderes sociales durante el gobierno del presidente Duque. Es decir, en el 5.4% de todos los municipios del territorio nacional se ha producido eso. O sea, tenemos un 94%, 94.8% de territorio en Colombia en donde no se producen crímenes de líderes sociales. La gran pregunta es, ¿qué ocurre en esos territorios, en ese reducto pequeño de territorios? Confluencia de narcotráfico, confluencia de minería ilegal, confluencia de grupos armados, confluencia de estructuras criminales que además se vanaglorian con estos crímenes, y yo creo que ese es el escenario que Colombia debe repugnar y que debemos atacar de forma frontal. Doctor Francisco Barbosa, le voy a dejar la inquietud. De todas formas, usted acaba de mencionar qué hay detrás de eso, pero quiero un poco más, usted que ha visitado algunos de sus municipios, para su sentir qué está pasando allí. Eso será después de unos importantes mensajes muy breves. Regresamos con ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Estamos con el Alto Consejero Presidencial para los Derechos Humanos. Antes de la pausa, doctor Francisco Barbosa le hablaba de algunas cosas que usted ya ha señalado como lo que hay detrás de esa muerte, asesinato de líderes, de candidatos, en fin. Usted que ha visitado sus municipios, ¿qué percepción tiene de quiénes están detrás de todo eso? Mire, yo lo que digo es lo siguiente. Uno, para poder responder esa pregunta, tiene que tener en cuenta que en cada territorio hay unas dinámicas particulares. Entonces, por ejemplo, lo que ocurre en el Catatumbo responde a una serie de factores, entre, por supuesto, está narcotráfico, minería ilegal, no solamente el ELN. Aumento, por supuesto, aumento de cultivos ilícitos, pero al mismo tiempo está enmarcado por unas estructuras criminales que además están atadas a la frontera con Venezuela. Esas zonas, por ejemplo, para ponerle a usted claridad sobre ese tema, es una zona donde la coca, donde la pasta de coca y posteriormente el producto final, la coca, es una coca más barata. Y es una coca más barata porque además traen gasolina sin gratis de Venezuela o tienen los cristalizaderos al otro lado de la frontera. Entonces ahí se produce una serie de amalgama de violencia en donde nuestras poblaciones están sometidas a unas dinámicas que han venido rompiéndose durante el transcurso del tiempo y donde esas dinámicas criminales se han alterado. Y esto es importante decirle a la opinión pública. El statu quo que existe, cuando usted no interviene en un territorio, cuando usted no entra a un territorio, cuando usted no va, entonces normalmente esas estructuras se acomodan. Entonces controlan el territorio a su leal saber y entender y someten a las poblaciones. Cuando el Estado entra,
de forma inmediata se desestructura ese orden y se producen crímenes aleatorios también. Porque puede haber gente que cuenta cosas. En el marco de esas estructuras. Yo creo que eso también se ha visto en algunos lugares del territorio. Porque no es conveniente la llegada del Estado para estos delincuentes. Una carretera es una afrenta. Un polideportivo es una afrenta, un puesto de salud es una afrenta. Les quita discurso. Les quita el discurso, les quita su justificación criminal. Entonces allá en el Catatumbo hay una dinámica. En el Bajo Cauca hay otra. En el Bajo Cauca está por supuesto el narcotráfico. En todas hay unos denominadores comunes que son narcotráfico, extorsión, minería. Pero allá hay una dinámica distinta porque no estamos hablando de guerrillas o estamos hablando de grupos que caminan con uniformes, como lo podemos ver con el ELN o como lo podemos ver con disidencias del EPL. Allá lo que vemos son una serie de gatilleros que además están al servicio del Clan del Golfo y que además se ponen el fusil siempre y cuando tengan que escoltar a la coca que va hacia el mar. El cartel de Sinaloa sí puede estar presente ahí, porque muchos ha especulado y hay quienes Yo creo desvían. hay una realidad, es la siguiente, es que el cartel de Sinaloa o esos carteles internacionales mexicanos o esos carteles, pues no necesitan venir acá. Lo que necesitan es hacer contactos para que esos contactos les permitan además el funcionamiento en México, posteriormente a Estados Unidos. Yo lo que sí creo evidentemente es que hay factores que alteran la dinámica de esos negocios por parte de esas estructuras criminales y por ende terminan esas estructuras atentando contra ciudadanos o contra líderes políticos o contra líderes sociales. Eso es lo que hemos visto en los últimos días. Pero por ejemplo ahí hay otra dinámica. Si uno ve Tumaco, Tumaco tiene otra dinámica. Y así uno lo puede ver por ejemplo en el Cauca, donde lo vimos hace poco en el municipio de Suárez, donde la candidata a la alcaldía fue asesinada. Ahí lo vimos en Suárez, pero hay municipios muy complejos también en ese departamento, como lo hemos visto en los últimos meses, en donde obviamente lo que se requiere es que el Estado llegue, el Estado siga participando y hagamos una presencia activa para que no se presenten estos hechos. Y por supuesto, Julio, decirle a la ciudadanía, instar a las autoridades judiciales para que estos delincuentes rápidamente puedan ser capturados, judicializados y puedan ser mostrados al país, porque no hay derecho a que esto pase en Colombia. Frente a lo que se viene para las elecciones regionales, ¿cómo abordar también de parte del gobierno todo esto que se ha hecho, peticiones de todos los sectores pidiendo garantías para el ejercicio de las elecciones? Mire, nosotros sabíamos de antemano, y esto no es un asunto, esto es un asunto también propio de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, que las condiciones obviamente de seguridad que se iban a presentar en algunos de esos municipios iba a ser difícil, porque en la medida en que usted tenga 150.000 hectáreas de coca, después 160.000 hectáreas de coca, después 190.000 hectáreas de coca, después 200.000 hectáreas de coca, usted lo que está teniendo es un combustible que va a alimentar todo tipo de estructura criminal de dinero fácil en esas regiones. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente esas estructuras creyeron al mismo tiempo, o creen al mismo tiempo, que ellos son los jefes políticos y sociales de esas regiones, porque además tienen un control económico de la región a través del narcotráfico. Nosotros lo que hemos dicho es, vamos a combatir esas estructuras, lo hemos hecho con todos los mecanismos existentes. En este momento está avanzándose todos los estudios para plantear la posibilidad de utilización también en algunas zonas del país de la posibilidad de utilizar el fumigar, digamos, Sí. pero ese es un tema que por supuesto se tiene que cumplir las condiciones dadas por la Corte Constitucional, pero lo que quiero decir es todas las condiciones se han venido dando, incluso con el ingreso del Estado allá, y se pone en riesgo, por supuesto, en el marco de eso, la acción política en algunos de esos municipios y la acción social. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Uno, activar un protocolo también con la UNP, la Unidad Nacional de Protección, en donde ha venido cumpliéndose con la protección, a veces no, pues no da abasto, pero quiero decir, por ejemplo, que nosotros recibimos en el gobierno la Unidad Nacional de Protección que depende del Ministerio del Interior con un presupuesto de 600.000 millones de pesos y hoy ya está en un presupuesto de 1 billón de pesos. Estamos protegiendo a 4.000 líderes sociales. Hay un capítulo que se estableció para la protección de líderes políticos y hay más de 7.500 personas protegidas en mecanismos de protección individual y colectiva. Todo eso, uno podría decir, es insuficiente para un país, pero Colombia ha hecho un gran esfuerzo para avanzar en esa dinámica
Y yo lo que digo es enviar un mensaje a la ciudadanía y decir, seguimos de pie, Colombia es un país que no se rinde, Colombia es un país que sigue adelante, tenemos problemas y hemos tenido problemas históricos, no es la primera vez que Colombia enfrenta los diferentes asuntos, pero no seremos menores a la responsabilidad que tenemos como ciudadanos y como funcionarios públicos en esta situación. Doctor Barbosa, resumiendo un poco también el tema de las disidencias de FARC con los videos de los últimos días, ¿eso también qué angustia trae al gobierno frente a esos temas de derechos humanos, frente a lo que esas disidencias de FARC quieren hacer en el país, mover sectores, distorsionar cosas? ¿Cuál es la percepción que tiene el gobierno de lo que está pasando ahí? Pues mire, yo creo que lo que ocurrió con esto era absolutamente previsible y claro. Nosotros sabíamos que el señor Iván Márquez, desde el año pasado, incluso desde cuando era presidente Juan Manuel Santos, el señor Iván Márquez no le cumplió a la JEP. Tampoco le cumplió el señor Santrich, que fue además capturado durante el gobierno de Juan Manuel Santos, en el mes de abril del año 2018. No le cumplió el Paisa, no le cumplió Romaña. Ellos no le cumplieron. Entonces, ante esta circunstancia y ante los hechos que se fueron desencadenando en torno a el vínculo que existe o que se planteó entre el narcotráfico y el señor Santrich, más el testimonio del señor Marlon Marín, pues generó una angustia en un sector que entra a la dinámica de decir, yo voy a desdecirme de todo lo que yo pacté. Es decir, el señor Iván Márquez fue jefe negociador en La Habana, él participó activamente en esa negociación y lo que vimos en esa catilinaria, en esa manifestación abstrusa, compleja, que él le planteó al país durante 30 minutos, romántica de los años 60 y criminal, señaló que la culpa del incumplimiento y la culpa de que ellos se levantaran era de la Corte Constitucional, que se pronunció a través de sentencias en el año de 2017 durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, contra el Congreso, que aprobó leyes y actos legislativos entre el año 2017 y 2018 durante el gobierno de Juan Manuel Santos, por una implementación que no se hizo en los territorios durante ese gobierno porque estaban en una implementación normativa. Entonces es la justificación de aquel que no quiere cumplir lo que firmó. Nosotros, ante eso, lo único que decimos es, como se lo planteamos a Michelle Bachelet en esa reunión en Ginebra y como se lo planteó el presidente al país. Nosotros seguimos cumpliendo con las implementaciones porque es un compromiso con la Constitución, con la ley, con el Estado de legalidad y con nuestra gente que está en los territorios, pero al mismo tiempo seremos implacables también con esas salidas. Aquí sí tengo que preguntarle si se justifica hoy la existencia de la JEP. Yo creo que la JEP fue construida para este proceso de justicia transicional. Hay un grupo importante de colombianos que está dentro de esa institución y yo creo que hay los mecanismos para que eso funcione más rápido y para que tengamos unas respuestas atadas a la justicia transicional. Pero yo creo que pues la JEP tiene que avanzar y nosotros como gobierno nacional no vamos a ponernos en este momento, o por lo menos es la idea del presidente de la República, en un debate estéril sobre este asunto, cuando ya todos sabemos que tiene pues unos respaldos constitucionales y legales. Creo que lo que hay que hacer es pedir agilidad, es pedir un rápido compromiso y es pedir, por supuesto, la expulsión de aquellos que le dan la espalda al acuerdo que ellos mismos firmaron. Se me ha ido el tiempo, pero de esta conversación muy interesante, sobre todo el tema de los derechos humanos hoy en Colombia. ¿Qué se siente ser certificado por Estados Unidos en medio de toda esta situación en temas de derechos humanos? Mire, yo creo que es parte del trabajo que hemos venido haciendo desde el día 1. Yo una vez me posesioné el 13 de agosto, el presidente de la República nos informó y nos dijo, aquí se va a gobernar en los territorios y no en los escritorios. Nosotros tenemos que hacer un trabajo muy importante con la gente en los territorios. El compromiso que nosotros tenemos es gastarnos por esta Colombia total y no quedarnos simple y llanamente haciendo análisis abstractos desde los cafés de las grandes ciudades. Nosotros, eso no es gobernar, y menos un país como Colombia. Aquí ha habido una costumbre de muchísimos presidentes y de muchísimas personas
y ministros y jefes de directores de administrativos, etcétera, de sentarse en una oficina en Bogotá y creer que es igual lo que pasa en Meta que lo que pasa en Bichada, o lo que pasa en Guainía, o lo que pasa en Putumayo, o lo que pasa en el Catatumbo, y ni siquiera geográficamente conoce el país. Lo nuestro, Julio, es un trabajo constante y creo que esa manifestación de los Estados Unidos pues la recibimos con satisfacción en la medida en que, por supuesto, tenemos la conciencia que se ha trabajado bien, pero tenemos un reto enorme al frente, y es que estos 3 años que nos restan al frente del país sean 3 años en donde las condiciones y los estándares de derechos humanos mejoren día a día. Muy bien. Doctor Francisco Barbosa, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por su tiempo. Gracias también por su visión desde gobierno de lo que está desarrollándose en materia de derechos humanos en nuestro país. A usted muchas gracias. Mañana otro tema de interés. Regresaremos de nuevo para estar en la otra cara de la moneda.